¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. El día de hoy, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, vamos a hablar de Bolivia, pero vamos a hablar con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. ¿Qué pasa con él? Bueno, decidió dimitir como delegado presidencial de Yanine Áñez ante la comunidad internacional. Entonces ahí muchos especulaban, bueno, habrá sido por los dichos tan fuertes que se aventó contra, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que podría comprometer al gobierno de Áñez y por eso decide dimitir. No. Es porque anunció su intención de aspirar a la presidencia de Bolivia. Pero Tuto Quiroga tiene mucha experiencia en un tema de oposición versus oficialismo. Le estoy hablando de Venezuela, involucrado completamente en el tema de Venezuela, participado, apoyado a la oposición, y entiende también la necesidad a veces de la unificación de la oposición, ¿no? Pensar en un candidato único para poder enfrentar la maquinaria del Estado. Sin embargo, aquí Tuto Quiroga anuncia su intención de ser candidato a la presidencia, cuando hay otros opositores más, digo opositores, no al gobierno de Yanine Áñez, por supuesto, al del ex presidente Evo Morales. Entonces, ¿qué pasa? Se dispersa el voto opositor. ¿Esto es bueno o malo para los bolivianos, para la oposición boliviana? ¿Y por qué lo está haciendo, no? Si conoce perfectamente este fenómeno, vamos a hablar con él y a preguntarle acerca de todo esto. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Quiroga. El numeral es Conclu Quiroga para esta parte del programa. Conclu Quiroga. Esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta, numeral o hashtag Conclu Quiroga. Bolivia, como usted ya lo sabe, tiene fecha para las próximas elecciones presidenciales y con ello una fila de aspirantes listos para presentarse como candidatos. El anuncio más reciente, ¿quién lo hizo? Lo hizo el expresidente, como le decía, Jorge Tuto Quiroga, quien tras renunciar como delegado del gobierno interino que preside Yanine Áñez, confirmó su intención de participar en los comicios del próximo mes de mayo. En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Quiroga dijo que llegará a las elecciones sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas. Y añadió que espera conversar con todos los sectores políticos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia, dice él, consolide la recuperación democrática y que nunca más, dijo, pongamos en riesgo nuestra libertad. Es lo que dice Jorge Tuto Quiroga. La postulación de Quiroga se suma a otras anteriormente anunciadas, como le decía, como la del expresidente también, Carlos Mesa, el ex líder cívico Luis Fernando Camacho. El desfile de candidatos eleva preocupaciones, por supuesto, entre sectores que sugieren un candidato único, que era lo que yo le decía, un candidato único que se oponga al movimiento, al socialismo, al MAS, el partido del expresidente Evo Morales. Morales, como usted recordará, renunció el pasado 10 de noviembre, en medio de acusaciones de fraude electoral, después de una auditoría de la OEA, que así lo subrayaba, ¿no? Hubo repetidas anomalías con dolo. Pero desde Argentina ahora, Evo, allá está, ha prometido liderar la campaña del MAS. El partido presentará sus candidatos, esto será el próximo 19 de enero. Sus candidatos, obviamente, la fórmula, ¿no? Presidente, vicepresidente. La presidenta interina, Yanine Áñez, en líneas similares, alerta sobre esto que ya le decía al inicio del programa, la dispersión del voto. Claro, son muchos candidatos de oposición. Se dispersa el voto. En su cuenta en Twitter, ¿qué fue lo que dijo la presidenta Áñez? Dijo, los bolivianos hemos luchado por una causa, salir de la tiranía. Lo que hemos conseguido fue gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salimos a la calle por una Bolivia libre. Dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha. Fuerte el cierre, ¿no? La presidenta Áñez ha propuesto una cumbre política con el objetivo de presentar un candidato único para garantizar, dijo, la pacificación del país. Esta noche hablo con un protagonista. Le doy la bienvenida al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que en las últimas horas, le repito, dimitió como delegado presidencial de Yanine Áñez ante la comunidad internacional y anunció entonces su intención de aspirar a la presidencia en las próximas elecciones de Bolivia. Me acompaña desde La Paz.
¿Cómo está, expresidente Quiroga? Buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Fernando, buenas noches y un gusto estar en tu programa como siempre. Al contrario, el gusto siempre es nuestro. Oiga, presidente Quiroga, ¿qué opina de la petición y del tuit que mandó Yanine Áñez? Además, el cierre que es muy fuerte, ¿no? Menospreciar el esfuerzo de todos estos hombres, mujeres, etcétera, que salieron a las calles si no se va con un candidato único. A ver, no creo que dice eso. Lo que es el desafío en este momento, Fernando, para que entendamos lo que pasó en mi país. Hemos expulsado al tirano con una lucha de 14 años, una resistencia ciudadana, una movilización societaria muy grande. Se ha expulsado al tirano. Y si revisas la historia de América Latina, hay dos elementos que se debe entender. Cuando hay una tiranía, todo se decide en base a quién, el gobierno tiránico o la alternativa opositora. Maduro contra el resto, Ortega contra el resto, Evo Morales contra el resto. Cayó Morales. Si descuentas el fraude que hicieron, seguramente estuvo 38-40%. Están lloviendo las denuncias de corrupción. En esta elección, el MAS no va a tener ni por asomo la votación que ha obtenido descontando el fraude Evo Morales. El desafío es evitar que suceda en Bolivia lo que pasó en Nicaragua, en Argentina o, si quieres, en Egipto. Que cuando cae un gobierno que tuvo mucho poder, mucho dinero, mucho tiempo, se va. La primera elección no es la problemática, es hacer un gobierno con una propuesta clara que entienda que se está heredando una situación económica desastrosa, una situación institucional pavorosa y que hay que hacer un gobierno fuerte con propuestas. Lo que Bolivia ha venido haciendo durante 14 años todos es sacar la tiranía. Ahora es hora de que tengamos una propuesta programática para el país. Y yo he salido con una propuesta, lineamientos básicos de cómo hacer una reconstrucción económica, una reparación democrática institucional, resistir el contraataque del socialismo 21, de Castro, de Maduro y de otros, para proyectar a Bolivia como corazón verde digital con una propuesta detallada que he hecho. Tenemos que votar por una propuesta para hacer un gobierno fuerte que responda a las enormes dificultades económicas que se avecinan, que luche contra el narcotráfico, que asegure que tengamos una Bolivia que se proyecta como corazón verde digital con arterias que nos conecten a los países vecinos, haciendo baterías de litio para asegurar que no ocurra lo de Nicaragua, Argentina, Fernando, que salió Ortega, salió Cristina, salió Mubarak en Egipto y pasaban un tiempo, unos años, dejaban un buen recuerdo y volvían si no había un gobierno con una visión clara que garantice que se erradica la tiranía para siempre y que nunca más se arriesga la democracia y libertad. Expresidente Quiroga, me queda más que claro que el desafío es ese, precisamente. Eso pasa en todos los países y también en aquellos que hay alternancia, no solamente en aquellos países donde hay una dictadura o un régimen impositivo, sino pues pasa en los países democráticos también, es decir, derecha, centro, izquierda, están en el poder, no funcionan, regresa la derecha y la derecha vuelve a fallar y se cambia. El reto es ese, el reto es hacer un buen gobierno que pueda dar continuidad, por supuesto. No necesariamente solamente en dictadura, pero conociéndolo a usted y tantas veces que nos hemos visto, hemos hablado, hemos participado incluso en eventos al mismo tiempo y con la temática de Venezuela, entendíamos en algún momento, y lo hablábamos usted y yo, que era importante la unificación de la oposición, era importante el hacer un frente único, ¿no? Y en este caso en Venezuela se ha apuntado siempre, y usted lo sabe bien, y lo ha impulsado, incluso usted acompañado de otros expresidentes, que se buscara un frente único, ¿no? Entonces, ahí yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sí un frente único de oposición en Venezuela, desde la perspectiva de lo que hemos platicado usted y yo en cenas y en muchos lados, y por qué no en Bolivia? Porque Chávez y Maduro están en el poder hace 20 años en Venezuela y no los terminamos de sacar. Aquí en Bolivia hemos logrado, con todo respeto a la lucha de mis hermanos venezolanos, lo que allá todavía no se ha logrado: expulsar a la tiranía, recuperar democracia y libertad. El desafío cambió. Hay grafitis mexicanos que dicen, o centroamericanos, perdón, que cuando aprendimos la respuesta cambiaron las preguntas. El desafío era expulsar al tirano, lo logramos, está lejos, no influye, no incide, está lejos. Su partido no va a tener una votación favorable en esta elección. El desafío, como él ha tenido la bonanza del contrato de gas con Brasil que le dejamos un país sin deuda externa, una gestión económica favorable, producto de los precios internacionales altos y del gas que le dejamos. Fernando, se fue el tirano, pero acabó el contrato de gas con Brasil, que empezamos el año 99, y yo estuve ahí abriendo las válvulas. El desafío es hacer
un proyecto con una propuesta sustentable que garantice que no se extrañe ni se busque o con nostalgia que los tiranos vuelvan. Si tú revisas, Fujimori sale del gobierno después de 10 años de abuso, saca 4 diputados la primera elección. Las subsiguientes elecciones siempre sacó mayoría congresal a través de su proyecto. Exactamente lo mismo de Ortega, se va, llega Violeta Chamorro en Nicaragua, llegan otros gobiernos, vuelve y ahí sigue. Lo mismo te puedo decir de Egipto, lo mismo acaba de pasar en Argentina. El desafío ahora no es unirse para sacar al tirano, es unirse sobre una propuesta, y eso voy a proponer, que garantice que tengamos un gobierno sólido, unido, firme, con una propuesta clara que asegure que enfrentemos las dificultades económicas. Fernando, Evo Morales ha dejado el país con un déficit fiscal de 8%. Es más alto que el de Argentina, es el más alto de Sudamérica después de Venezuela. Se acabó el contrato con Brasil. El señor siguió gastando los últimos años cuando cayeron los ingresos, quemando reservas que han caído 8.500 millones de dólares en el Banco Central, multiplicando la deuda desde que empezó hasta que terminó por 5. Llegan tiempos muy complejos, hay mucho narcotráfico, y lo que Bolivia requiere, Fernando, es una propuesta que le dé al país respuestas para que tengamos la posibilidad de tener un gobierno firme ante el asedio. Tú sabes que va a venir el contraataque, 23, 24, 25 Foro de Sao Paulo, se reúne Maduro, Castro, van a seguir contraatacando. Hay que tener una defensa firme en el plano internacional ante Maduro, Castro y sus tristes padrinos en los gobiernos de México, de Argentina y de España. Hay que tener una propuesta económica clara. Yo he tenido la experiencia de lidiar con situaciones muy complejas, dificultades económicas, he aprendido a hacerlo, se terminó la bonanza, hay que dar esa respuesta económica, hay que dar respuestas sociales, hay que luchar contra el narcotráfico. He hecho un video de 45 minutos con propuestas claras, y hay muchos, en el MAS hay 3 o 4 candidatos, fuera hay 5 o 6. La gente salta, y muchos saltan cuando aparece el número 10, 11. Entonces no es que había 2, Fernando, ya hay 11, hay una sola propuesta, la que yo le he hecho a mi país, con lineamientos básicos claros que la voy a discutir, y espero tener el mayor consenso posible. Y el otro dato, Fernando, que hay que saber, si algo ha potenciado al chavismo en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, es el repudio a los acuerdos políticos. La Cuarta República en Venezuela, la partidocracia acá, yo no comparto que la solución después de haber sacado al tirano, es decir, sentémonos 6 personas en un cuarto, dividamos cuántos diputados, cuántos ministerios, porque eso es lo que le da discurso a Evo Morales y al MAS para decir, ajá, vieron, me fui, y la economía se les complicó, empezaron a repartir cargos, volvió las megas coaliciones, para que se lo extrañe y retorne. Hay que tener un gobierno sólido, firme, con propuesta, y soy el único que ha puesto una propuesta sobre la mesa, espero que otros lo hagan. Ese último discurso al que hacía referencia es el caso de Rafael Correa con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ha sido el discurso que ha venido utilizando para golpear políticamente al actual presidente Lenín Moreno. Voy a hacer una pausa, presidente Quiroga, si me permite, regreso, continuamos charlando con usted para entrar un poquito más a detalle en esto que ya es el anuncio, obviamente, de la intención del presidente Tuto Quiroga de correr a la presidencia en estas elecciones de marzo. Continuamos con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que anunció su intención de aspirar a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones. Pregunta obligada, expresidente Quiroga, ¿quién será su compañero o compañera de fórmula? ¿Ya lo tiene pensado? Lo anunciaremos, Fernando. Yo entiendo, hay siempre interés por ver la alianza que se conforma, el acompañante, y hay un cronograma muy estrecho, Fernando. Hay que tener listas parlamentarias hasta el 3 de febrero. Hemos venido trabajando intensamente, lo seguiremos haciendo, pero yo entendía y pienso y siento, Fernando, que mi país estaba agotado de que se discuta quién se junta con quién. Me gusta la chamarra, no me gusta la corbata, me gusta el sombrero. La gente quiere saber qué proponemos. Y por eso he empezado por donde se debe y por donde yo siempre lo he hecho, diciéndole al país qué vamos a hacer en lo económico. Bolivia, corazón integrador de Sudamérica, con arterias, con ferrocarriles, puertos, aeropuertos, nacionalizando el ferrocarril que está en manos de un testaferro venezolano para hacer corredor bioceánico, haciendo de Bolivia la capital mundial de las baterías de litio. Mi país tiene la mitad de las reservas de litio del planeta, Fernando, distribuyendo las acciones
acciones de las empresas nacionales al pueblo para que las tenga en forma individual, acabando con el narcotráfico, devolviendo seguridad, resistiendo el embate. He hecho un programa muy detallado y quería enfocarme en eso primero, y en los días venideros vamos a hacer todo el resto de los anuncios que corresponde hacer camino a las elecciones de mayo. Es muy importante lo que está diciendo el expresidente Quiroga, la propuesta de país, ¿no? El conocer, el presentar el proyecto, no solamente la retórica, no solamente la propaganda, sino conocer el proyecto. Ya lo decía yo y siempre lo he dicho cuando me preguntan, estudien, quémense las pestañas leyendo las propuestas, porque es lo que finalmente presentan como oferta, no lo que se dice nada más. A ver, le quiero preguntar algo, aprovechando, expresidente Quiroga. Hablé con Mesa, le dije que si estaría dispuesto a tener un debate presidencial de candidatos a la presidencia, me dijo que sí. Luis Fernando Camacho también me dijo que sí, que aceptaba un debate. ¿Usted acepta un debate? ¿Le parece que es necesario el ejercicio democrático? Claro que sí, Fernando. Yo es lo que creo que lo más importante es debatir las propuestas. 14 años Evo Morales, García Linera no debatieron con absolutamente nadie. Nunca, no aceptaban ningún debate. No había debate programático. Todo era consigna y estoy con un lado o con el otro. La tiranía terminó, Fernando. Y te quiero dar un indicador que te muestra que Evo Morales sabe que en mayo le va a ir muy mal. Esta noche ha forzado a sus senadores, porque sabe que su bancada va a ser muy pequeña en el próximo gobierno, los ha forzado a aprobar una ley de impunidad para que no se lo procese por todos los delitos que ha cometido, para que no se tenga arresto preventivo. Y él está faltando 12 días para que termine la legislatura del 22 de enero, aunque se va a extender en el tribunal, desesperado, forzando a su gente a darle impunidad, porque está consciente que en el próximo gobierno no va a tener la fuerza para garantizar la impunidad por el latrocinio y la corrupción que ha cometido. Entonces, seguimos en la lucha, Fernando. Yo te agradezco lo que has dicho, con todo gusto, en todos los espacios, porque si algo ha faltado a Bolivia es debatir programas y propuestas, y si algo a mí me fascina es hacerlas. Tú has dicho, hay que quemarse las pestañas. Lo he hecho, porque yo no mando gente a hacer, yo me siento, yo lo escribo y yo propongo en base a la experiencia y recoger criterios. He conversado con mucha gente estas últimas 3 semanas. Esto de la Bolivia Digital lo he conversado con gente en Cochabamba, donde hay centenares de programadores que le venden servicios de computación a grandes empresas americanas. Vamos a multiplicar eso por varias veces, y los elefantes de edificios, de sedes de UNASUR o museos faraónicos que ha dejado Evo Morales, los vamos a convertir en centros tecnológicos, en data centers, para que venga Amazon, para que venga Google. Tenemos una propuesta clara, detallada de país, y me fascina la idea de poder debatir, y ojalá que tú, que nos has seguido y conoces lo que ha pasado acá, seguramente mejor que cualquier periodista internacional, puedas venir a Bolivia para hacer esos debates acá. Sería un privilegio. Encantado, yo encantado, estoy más que puesto, por eso voy preguntando a cada uno de los que entrevisto, bueno, a ver si se logra el consenso, y si hay oportunidad, ahí estaré con todo el gusto. Oiga, antes de irme, hablaba precisamente de la legislatura que termina el 22. Evo Morales ha dicho que si pasa del 22, que va a ser, que es ilegal, y que también el MAS ha dicho que irán a las calles para exigir la salida de Yanine Áñez. ¿Cómo ve esto? Evo Morales ha tratado 3 cosas, Fernando. Primero, por teléfono desde México, donde fue cobijado tristemente por López Obrador, llamó a quemar Sencata, llamó a dejarnos sin gasolina, sin comida. Fracasó. Segundo, estaba buscando tener impunidad y había fracasado en ese intento. Ahora ha llamado a un golpe judicial. Él está diciendo que el 22 de enero tienen que irse todos a su casa para que venga un juez. Eso es golpe judicial, va a fracasar. Bolivia tiene elecciones convocadas, tiene vocales independientes, no va a haber fraude, y la mejor prueba que este tirano, prófugo, cobarde, está desesperado, es que está obligando a su gente a darse impunidad. No quiere que se lo procese. Ya. Él a mí me ha perseguido con juicio y responsabilidades, lo ha enfrentado todo el tiempo, y él ahora quiere que no se lo arreste, que no se lo procese, y está desesperado porque sabe que ha perdido el poder, y que si hacemos un gobierno sólido los próximos 5 años, este señor termina en La Habana o en La Cana y no vuelve más a Bolivia. Sí. Expresidente Quiroga, ha sido un placer. Por supuesto, estaremos hablando más a detalle y más largo y tendido con usted en los próximos días y semanas. Muy amable, buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, gracias. A usted, gracias.